Hablaremos esta noche de sucesos extraordinarios de la China. Había en la China clásica una repartición oficial, el Departamento de las Historias, el famoso Bai Guan, y hay un registro casi interminable de prodigios. Hoy vamos a contar uno, dos o tres de ellos. El primero es este. En tiempos de la dinastía Qing, que va desde el 221 al 207 a.C., creo que es la dinastía de Shi Huangdi, justamente aquel que mandó edificar la muralla china. En ese tiempo existió en el sur del imperio un pueblo que tenía unos habitantes dueños de la siguiente virtud. Sus cabezas podían desprenderse y volar. Fuera de aquel pueblo se dio el caso de un general llamado Su, que tenía una criada que en cuanto caía dormida por la noche, su cabeza echaba a volar. Ya fuera por la ventana o por cualquier sitio que atravesara, la cabeza de la criada salía de la casa utilizando las orejas a modo de alas y regresaba justo antes del amanecer. Esta criada había llegado hasta la casa del general Zhu desde la región sureña precitada. Una noche, el general Zhu vio pasar por el cielo a la cabeza de su criada. ¿Cuál no sería la sorpresa? Bueno, la sorpresa de cualquiera que ve pasar por el cielo la cabeza de su criada. El general Zhu sospechó que algo anormal había en aquello. Y entró una noche en el aposento de la dama y lo que vio en el lecho fue un cuerpo sin cabeza, ligeramente frío y que mantenía una levísima respiración. El general Zhu lo envolvió en una manta al cuerpo y esperó. Ocurrió entonces que cuando la cabeza regresó antes del amanecer y fue a acoplarse con el cuerpo, chocó contra la manta y cayó por tierra. El general Zhu la vio rodar lanzando insultos. El general corrió la manta, la cabeza se elevó del suelo y fue a posarse sobre su cuello. Enseguida, el cuerpo entero de la criada se incorporó. Tan anormal le pareció al general Zhu todo lo que había visto que despidió a la criada. Le dijo que no era conveniente para el orden de su casa que se produjeran esas decapitaciones cada noche. Tiempo después, el general Zhu vino a enterarse por sus subordinados que cuando eran destinados a las provincias del sur, no era extraño que se topasen con personas de esa especie, personas a las que veían perder la cabeza por las noches. Cuenta el Departamento de Historias que se formaban constelaciones de rostros y mantenían divertidas conversaciones en las alturas. Me encantó esta primera historia. Otra historia. Sucedió en tiempos de la segunda dinastía Han. Un muchacho llamado Jia Yu dijo que conocía la región de los muertos. Y dijo también que había presenciado una discusión entre los funcionarios del mundo de los muertos. Jia Yu, que era joven y fuerte, un día se murió. Muy bien, nadie supo de qué. Tras expirar, llegó a buscarlo un heraldo de la región de los muertos, y este heraldo condujo su alma hasta donde estaba Siming. Siming, como ustedes saben, es en China el señor de las vidas. Registra la duración de la vida de las personas y se encarga de enviar a los heraldos de la muerte una vez transcurridos los años de vida que el cielo concede a cada uno. Vamos. Una vez que Jia Yu fue llevado hasta la región de los muertos, Siming le preguntó al heraldo: ¿y este quién es? El heraldo respondió que se trataba de Jia Yu, del pueblo de Nanyang. Entonces, el Siming buscó el nombre de Jia Yu un buen rato en el libro de los vivos y los muertos y no lo encontró.
Entonces, indignado, le gritó al heraldo que no tenía que buscar a Jia Yu, sino a un tal Jia Ye. Había hecho pasar al mundo de los muertos al hombre equivocado. Jia Yu, muerto por ineficacia del heraldo, quiso golpearlo. Bueno, Simen lo tranquilizó al prometerle que sería restituido a la vida. Vea, dijo, mire, es un error, quédese tranquilo, lo vamos a volver al mundo de los vivos. Jia Yu regresó y contó esta historia. Ha dicho, desengañado, que el mundo de los muertos es parecido a este. Hermosa. Esta historia es muy hermosa. Y he dejado para el final esta última. El duque Ling era un cruel tirano del estado de Qin que tenía la costumbre de cazar a sus súbditos como si fueran animales salvajes. Súbitamente, entusiasmado por las artes, convocó a su palacio a los mejores pintores de la región y los obligó a trabajar día y noche. Era su intención que las obras de aquellos artistas fueran las más perfectas de los estados chinos. Todos los días el duque inspeccionaba las pinturas. Jamás las encontraba de su gusto. Se complacía en señalar a cada pintor la diferencia entre las ilustraciones y la realidad. ¿Por qué el ruiseñor parece más grande que el perro?, preguntaba con ironía. ¿Dónde has visto soles verdes? ¿Por qué no puedes pintar la lluvia con cada una de sus gotas? Ese mandarín jamás podrá entrar por la puerta de la pagoda que se divisa en el fondo. Muy frecuentemente, los pintores pagaban su incompetencia con la vida. Finalmente hizo traer desde Chu al pintor y calígrafo Hui, que tenía un prodigioso dominio del pincel y el estilete. Sus obras reproducían la realidad de un modo tan fiel que muchas veces se confundían con ella. Las abejas solían acercarse a los jazmines que dibujaba Hui. También realizaba estupendos trabajos de escultura y orfebrería. Había construido una jaula de plata con 2 pájaros de oro en su interior tan perfectos que los servidores del palacio les acercaban mijo para alimentarlos. Las frutas de cera también engañaban hasta a los mirlos más astutos. El tirano Ling, asombrado ante aquellas imitaciones, le ordenó que le hiciera un retrato. Hui, apartándose de las reglas tradicionales de la etiqueta y el dibujo, que recomendaban disimular las asimetrías del modelo, terminó la obra con la mayor exactitud. Parecía tan real que los cortesanos tomaron por costumbre hacer una reverencia al pasar frente al retrato. Todos dijeron que los dibujos de Hui formaban parte de la naturaleza y que cualquier intento de mejora en ellos sería una grave falta. Una tarde, el sabio consejero y ministro Chao Tun se atrevió a cuestionar seriamente esta clase de realismo. Dijo, en presencia del duque, que el arte debe diferenciarse de la realidad, ya que esas diferencias son precisamente las que producen placer a los espíritus sensibles. Es el artista y no la naturaleza el que decide el rumbo a seguir. Es el poeta y no la flor el que elige las palabras que serán para nosotros una rosa. El tirano Ling expulsó a Chao Tun de la corte, pero no pudo impedir que sus preceptos fueran seguidos por todos los artistas. Y a partir de entonces, para pintar una mariposa, se pintaba una joven. Para aludir al tiempo, se dibujaba un llanto. Para nombrar un diamante, se hablaba de una estrella. Los historiadores del estado de Qin comprendieron aquellas lecciones, y cuando el tirano fue estrangulado por un pariente, escribieron que el arquero celeste había clavado una flecha en el retrato de Ling y que éste había muerto al instante. Ahora mismo, yo les cuento esta historia para decir que la noche es fría y que nadie me ama.
Son historias que hemos traído de una institución que es el Baiwán, el Departamento de las Historias de la China medieval. Vamos a escuchar una canción china que se llama Lejana Tierra Mía. ¿Es China? Desde luego que es china, No sabía. por un cantante también nacido en la China, por más... bueno, antes se creía que era francés o argentino, pero los orientales han hecho lo suyo. Justamente aquel que mandó edificar la muralla china. En ese tiempo existió en el sur del imperio un pueblo que tenía unos habitantes dueños de la siguiente virtud. Hablaremos esta noche de sucesos extraordinarios de la China. Había en la China clásica una repartición de ellos. El primero es este. En tiempos de la dinastía Qing, que va desde el 221 al 207 a.C., creo que es la dinastía de Xi Guangti, sus cabezas podían desprenderse y volar. Fuera de aquel pueblo se dio el caso de un general llamado Su, que tenía una criada que en cuanto caía dormida por oficial, el departamento de las historias, el famoso Baiwán, y hay un registro casi interminable de prodigios. Hoy vamos a contar 1, 2 o 3.